Buenas noches, bienvenidos a todos los que están presentes. Mi nombre es Andrés Ramírez y voy a estar moderando este webinar. El día de hoy, como todos los anteriores, agradecemos a Maiko y a Remebet por hacer llegar a todos ustedes estas increíbles sesiones que nos ayudan a ser mejores, ser cada vez mejores en lo que hacemos. Sobre la estructura del webinar, van a ser primero la ponencia y al final van a ser 20 minutos de preguntas y respuestas. Lo que les pedimos con estas preguntas y respuestas es que sean claras, que se puedan entender para que se respondan de la mejor manera y que estemos también atentos a las que ya se hicieron para no estar preguntando muchas veces la misma pregunta y que se esté repitiendo. Si la conexión es lenta, se llega a desconectar o sucede algo, es cuestión de darle al botón de reconectar para que la página se dé refresh y regresar al webinar. Si se nos pasa algo, el webinar va a ser grabado y va a estar disponible de 8 de la mañana a 10 de la noche el domingo en la página de remebet.com. El día de hoy tenemos al doctor Mario Marzuk con nosotros, que nos va a hablar de la valoración del dolor postoperatorio y sus consecuencias. El doctor Marzuk es graduado de médico veterinario de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el año 2000, director médico de la AAV, Servicio de Anestesia y Analgesia Veterinaria del 2006 a la fecha, director del programa de Anestesia y Analgesia Veterinaria para veterinarios en web del 2006 a la fecha, miembro fundador de la SIAVET, Sociedad Iberoamericana de Algiología Veterinaria, grupo de investigación y difusión del fenómeno doloroso en medicina veterinaria, vicepresidente de la SIAVET del 2015 a la fecha, miembro activo del IASP, Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, miembro activo del IVAPM, Academia Veterinaria Internacional para el Manejo del Dolor, Fear Free Certified Professional en el 2018, investigador del monitoreo de la actividad parasimpática PTA-DM Doloris para Latinoamérica e investigador del monitoreo del estrés con PTA-DM Doloris para Latinoamérica. Lo recibimos con gusto, doctor, y lo dejo para que usted inicie su plática. Pues nada, vamos a hablar un poco de la valoración del dolor postoperatorio y sus consecuencias, a qué nos enfrentamos, qué debemos hacer y sobre todo, un poco al final de este encuentro de hoy, las consecuencias. Me importa mucho que queden claras las consecuencias de no valorar y, por supuesto, no tratar el dolor, en este caso postoperatorio, en nuestros pacientes. Ahora, pasaron 40 años desde la última vez que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor hizo un cambio a su definición del dolor. Y hoy en día, pues, la asociación finalmente decidió modificar sus conceptos, cuáles son sus retos y sobre todo, acá la palabra clave son los compromisos de la Asociación Internacional del Dolor para con los profesionales que hacemos vida en el mundo de la salud, no solo medicina humana, sino también, por supuesto, médicos veterinarios. Así que 40 años después, esta definición que teníamos bien clara y que ya, pues por supuesto, hasta nos sabíamos de memoria que era una sensación desagradable y una experiencia emocional en respuesta a una alteración histológica real o potencial, cambió a una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado similar a la asociada a un daño tisular real o potencial. Y la verdad, para ser honesto, si lees una o lees la otra, pareciera no haber diferencia entre una y otra, porque el verdadero encanto está en los retos que ha asumido la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 40 años después para entender el fenómeno y ponerlo en contexto en los diferentes seres vivos que pueden vivir la experiencia dolorosa. Y una de las primeras cosas de estos nuevos retos de la asociación es que el dolor es siempre una experiencia única. Nadie vive el dolor, ni siquiera en el mismo tipo de dolor en diferentes momentos de la misma manera, porque siempre está influenciada por factores biológicos, psicológicos e inclusive sociales. Y podríamos decir, bueno, pero ¿cómo influye el factor social
a nuestros pacientes veterinarios, pero obviamente de manera muy impactante, porque sabemos muy bien que dependiendo muchas veces del estatus social de los clientes, el abordaje y el manejo del dolor será diferente. Y que quede muy claro aquí a partir de ahora, no he definido ninguna clase social, pero todos en medicina veterinaria lo tenemos muy claro, quienes tienen un manejo más adecuado de sus pacientes, o de sus perros o sus gatos, porque los pacientes son nuestros. Ahora, 40 años después, la asociación dice, el dolor es siempre una experiencia única, que está influenciada, ya lo dijimos, por diferentes factores biológicos, psicológicos y sociales. El dolor y la nocicepción, y esto es muy importante porque por primera vez lo ponen en contexto, son fenómenos diferentes. Así que el dolor como condición no puede inferirse únicamente a la actividad de las neuronas sensoriales, lo que sí se hace con la nocicepción. A través de las experiencias de vida asociadas al dolor, los seres vivos aprenden lo que es el concepto del dolor. Cada vez que te enfrentas en diferentes situaciones de la vida a situaciones, valga la redundancia, asociadas al dolor, tú como individuo aprendes. Y ese aprendizaje lo puedes extrapolar inclusive a tu descendencia. Debemos respetar cuando una persona informe, y esto es muy de medicina humana obviamente, de una experiencia dolorosa, pero en nuestro caso aplica o aplicaría si hacemos una pequeña modificación, debemos respetar cuando un propietario crea y considere que su perro, su gato, su mascota tiene dolor. Y aunque el dolor generalmente cumple una función adaptativa, nos permite adaptarnos y defendernos a ciertas situaciones, puede tener efectos sobre la función y el bienestar social y psicológico del individuo. Y yo creo que el cambio más impactante es este último, que finalmente 40 años después, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor dice que la descripción verbal del dolor es solo una de las varias conductas para expresar el dolor. Eso significa que la incapacidad de comunicarse no niega la posibilidad de que un humano que no se pueda comunicar por la razón que sea, o un animal no humano, experimenten dolor. Por primera vez en 40 años, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor utiliza el concepto de animal no humano que puede experimentar dolor. Y eso, vaya, que es un avance importante para nosotros. En la Sociedad Iberoamericana de Geología Veterinaria, que es este grupo de veterinarios que estudiamos el fenómeno doloroso y que nos interesa el estudio del fenómeno doloroso, en español, definimos el dolor como una experiencia sensorial aversiva causada por un daño real que provoca una reacción motora y vegetativa de evasión. Es decir, el dolor te tiene que permitir defenderte. Y además esta reacción es única para cada especie y para cada individuo. En los próximos 2 años, CIAVET tiene previsto modificar su definición de dolor, porque estamos, por supuesto, trabajando en el consenso para así lograrlo, pero uno de los puntos que estamos pretendiendo considerar a partir de ahora y sobre todo después de esta nueva definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor es considerar la emoción como parte del dolor en los animales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pretendemos o vamos a evaluar en nuestros pacientes? ¿Vamos a evaluar dolor o vamos a evaluar nocicepción? La respuesta es una sola palabra: depende. ¿De qué depende? Como diría la canción, del cristal con que se mire todo depende. Sí, definitivamente depende. Porque el dolor, como fenómeno, es consciente, es decir, tú tienes que estar consciente para poder vivir una experiencia dolorosa asociada a cambios neuroendocrinos, hemodinámicos y por supuesto emocionales. Mientras que la nocicepción
es un evento absolutamente inconsciente que no involucra emoción, pero sí, por supuesto, provoca cambios hemodinámicos, neuroendocrinos, y por supuesto de funcionamiento de las diferentes funciones vitales del individuo. Basados en esto, nosotros podemos decir que un paciente anestesiado, correctamente anestesiado, es decir, donde la hipnosis y la amnesia forman parte fundamental de ese diseño, no siente dolor, porque su corteza cerebral y diferentes centros nerviosos dentro de su masa encefálica y médula que tienen que encargarse de procesar esta información están absolutamente desconectados farmacológicamente. Ahora, eso significa que no debería yo utilizar analgésicos ni ningún otro fármaco durante el evento anestésico. La respuesta, por supuesto, es no, porque aunque no haya dolor, sigue habiendo nocicepción, y a partir de que haya nocicepción hay cambios hemodinámicos, neuroendocrinos. Lo que tendríamos es que tener la posibilidad de evaluar si esos cambios hemodinámicos que tiene mi paciente durante la ovariohisterectomía, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, están relacionados con falta de hipnosis o con falta de analgesia. Ahora, ¿qué debemos considerar en un paciente en el que pretendemos evaluar el dolor? Primero, que hay variabilidad individual en cada paciente. Y como lo hemos dicho reiteradamente en estos encuentros y en otros donde nos ha tocado participar, utilizamos nuestro mantra más importante. Yo me ajusto. ¿A quién? A mi paciente, a sus necesidades. Yo como médico veterinario me ajusto a él y no espero que él se ajuste a mí. Considero factores de riesgo potenciales para que ocurra un fenómeno que se llama dolor severo. El dolor severo es un dolor potencialmente mortal. Y la muerte, esos factores los vamos a ver, los factores de riesgo los vamos a compartir ahora, pero por supuesto hay factores asociados al evento quirúrgico, al individuo mismo, a los fármacos que utilizo, eh, al estado de salud. Pero debo considerar entonces que esta presencia de dolor severo potencialmente mortal puede, y que esa muerte por dolor no necesariamente es la muerte definitiva, el cese de las funciones vitales, sino que cada vez que un paciente, un individuo se enfrenta a una situación, perdón, dolorosa o potencialmente dolorosa sin el tratamiento adecuado, pues parte de su sistema nervioso central se ve afectado de tal manera que muchas de sus neuronas pueden morir y el comportamiento de este paciente, pues por supuesto, puede cambiar. Debo considerar que la intensidad del dolor va acorde a las intervenciones y que por supuesto hay situaciones que duelen más que otras. La cirugía oncológica, la cirugía ortopédica, duele mucho. Los tiempos quirúrgicos tienen un impacto muy, muy importante sobre los resultados de la analgesia y, por supuesto, la relación entre la conciencia y la emoción y cómo seguimos cada vez más considerando los factores emocionales como fundamentales a la hora no solo de entender el dolor, sino de diseñar las estrategias para controlarlo. Esto, doctores, que les muestro ahora acá, es una herramienta que se llama Pain Out, que se utiliza en medicina humana y que nosotros en CIAVET hemos extrapolado a medicina veterinaria. Ya te muestro la versión CIAVET de Pain Out, pero lo que se trata con esto es de identificar los potenciales factores de riesgo para que se desencadene dolor, para que se desarrolle dolor severo y a partir de poder identificarlos, nosotros poder diseñar estrategias analgésicas correctas y adecuadas. Entonces, Pain Out, digamos, es la versión de medicina humana y en CIAVET tenemos nuestra versión que incluye 3 factores de riesgo para que el paciente desarrolle este tipo de modelos de dolor severo. El primero
que el paciente ya tenga el número uno, que el paciente ya tenga algún modelo de dolor preexistente, ya sea traumático o no. Hay más riesgo en las hembras que en los machos. Hay más riesgo en los pacientes pediátricos que en los geriátricos. Hay más riesgo en pacientes que ya tienen situaciones de estrés previas al evento quirúrgico. El tipo de cirugía es un factor de riesgo. La cirugía abdominal abierta, la cirugía torácica abierta, es decir, las cirugías de abordajes abiertos son un factor de riesgo mayor. La cirugía ortopédica, cada vez más común en medicina veterinaria, y por supuesto la ginecológica y la obstétrica, que estas sí son del día a día. Estamos hablando de cesáreas, estamos hablando de ovaristerectomía. El segundo factor de riesgo es que el paciente ya tenga un modelo de dolor mal adaptado, es decir, el paciente ya tenga un modelo de dolor crónico instaurado en su sistema nervioso central, ya sea oncológico, ya sea ortopédico degenerativo, ya sea crónico visceral, y que además el tratamiento de este modelo de dolor incluya el uso previo de opioides. Y el tercer factor de riesgo que podemos extrapolar en medicina veterinaria es un paciente con otras enfermedades, es decir, un paciente con comorbilidad, un paciente con enfermedad cardíaca, un paciente con enfermedad renal, un paciente con enfermedad hepática, un paciente diabético, y el más común de todos ellos, porque si bien es cierto que hay muchos pacientes con enfermedad cardíaca, renal, hepática o diabéticos, ninguno supera a los obesos, porque estamos hablando que el 30% de nuestros pacientes veterinarios tienen algún grado de obesidad, inclusive llegan a tener obesidad mórbida. Y esos pacientes están crónicamente inflamados, crónicamente enfermos y tienen una mayor, tienen un factor de riesgo mayor para desarrollar ese modelo de dolor severo que es potencialmente mortal. Ahora, ¿qué opciones tenemos para medicina veterinaria? Obviamente, para evaluar ese dolor y a partir de la evaluación, pues saber si el paciente tiene un modelo de dolor y por supuesto ya después cómo tratarlo, que de eso probablemente ya hemos hablado en otras ocasiones y si no, seguramente pues tendremos muchas oportunidades de hacerlo. ¿Qué opciones tenemos para evaluar el dolor en nuestros pacientes? Primero, partamos del hecho de que muchas de las escalas de dolor que utilizamos nosotros en medicina veterinaria son extrapolaciones de medicina humana que se han hecho adaptaciones para medicina veterinaria. Pero hay una, y es esta, Botacato, la de la Universidad de Sao Paulo, que es una de las primeras, si no la primera, diseñada desde cero para medicina veterinaria. El grupo de investigadores de la Universidad de Sao Paulo desarrolló esta escala que en principio es utilizada para gatos, pero también finalmente ya hay versiones de Botacato para perros y otras especies, donde se evalúa el dolor agudo postoperatorio y permite estandarizar la evaluación del dolor en el paciente y a partir de allí diseñar las estrategias. Botacato, el primer idioma en el que se hizo, por supuesto, fue en portugués y eso la retrasó un poco en el mundo de la ciencia porque el portugués, a pesar de que es un idioma hermoso y muy, muy rico, no es un idioma que se utilice habitualmente en las ciencias médicas hasta que finalmente salió la versión en inglés y entonces ya, digamos, todos hacemos Botacato, ahora hay versión inclusive en castellano. ¿Qué particularidades tiene Botacato? Botacato tiene las particularidades de que es una escala muy, muy, muy precisa, pero que te puede tomar en la medida que vas mejorando tus habilidades para llevarla adelante. Por supuesto, este tiempo va cambiando, pero te puede llevar bastante tiempo hacerlo. Estamos hablando que hacer bien una escala Botacato te podría tomar unos 25, 30 minutos aproximadamente. Y si tú tienes que hacer esta escala entre 2 y 3 veces al día a un paciente y tienes 10 pacientes hospitalizados, pues ya estás viendo que puede haber una sola persona
del equipo del hospital que su trabajo sea pues prácticamente hacer esto todo el día. Pero lo importante es que los resultados son muy fidedignos y muy precisos y a partir de ahí diseñar las estrategias analgésicas es bastante fácil. Glasgow, que ya también tiene su versión en inglés, las escalas de Glasgow usualmente son extrapolaciones de medicina veterinaria, pero Glasgow hizo por primera vez algo muy interesante y es que fue de las primeras escalas que diferenció perros de gatos. Y la primera gran diferencia en escala de perro y gato fue que la gente de Glasgow se comenzó a dar cuenta, dio el primer guiño hacia lo que conocemos hoy en día como la escala de la mueca felina, valga la redundancia, mueca y guiño, que la vamos a compartir más adelante, acerca de la gestualidad del gato y cómo esa gestualidad del gato, me refiero a la posición de las orejas, de los bigotes, de los ojos, la apertura de los ojos, se puede correlacionar de manera directa con estados de dolor. En el caso de los perros no son tan gestuales, así que esto, si bien hay perros que le puedes ver la cara y ya, digamos, después de haber visto tantos, tú dices, este pobre perro, mira qué carita tiene, se está muriendo de dolor. Usualmente no es una herramienta que nosotros utilicemos habitualmente. Glasgow es una de las escalas que se utiliza si tú quieres hacer investigación en medicina del dolor o en cualquier, digamos, evaluación, inclusive de estrategias analgésicas o fármacos analgésicos. Melbourne, esta escala a mí particularmente me gusta porque tiene varios detalles que hacen que a mí, Mario Marzuk, particularmente me guste utilizarla. Si te fijas, también Melbourne tiene su versión en español, absolutamente avalable, que se puede utilizar sin problema. Eh, Melbourne tiene la particularidad, si te fijas en esta parte de la escala, tú colocas horas, por ejemplo, 2 de la tarde, la siguiente medición la quiero hacer a las 4, a las 6, a las 8, a las 10, cada 2 horas, y vas llenando los datos y entonces te permite en una sola visión de la página, de la hoja, tener una tendencia de lo que puede estar pasando en tu paciente. Y además ahí tiene cómo consideramos el dolor según el total que tengamos, porque nosotros vamos poniendo aquí y al final vamos sumando el total aquí abajo. ¿Ven? Y además, Glasgow tiene un pequeño apartado para utilizar la escala numérica de dolor, donde tú podrías en ese paciente ir colocando el número donde creas, donde 0, el peor dolor posible, 10, ningún dolor. Colorado State, la Universidad de Colorado, pues también tiene su escala de dolor, también la tiene para perros y para gatos, mira. Y Colorado State tiene una particularidad muy, muy, muy interesante. En este también es una escala para modelos de dolor agudo, postoperatorio, por ejemplo. Y es que Colorado State, además de diferenciar perros de gatos, también diferencia gatos pediátricos o gatos jóvenes de gatos adultos y geriátricos, igual con los perros cachorros de perros adultos y geriátricos, y cada vez las escalas se van haciendo más y más y más especializadas y te permiten tener una información cada vez más detallada de lo que pueda estar pasando. Esta escala de la Universidad de Carolina del Norte es una escala especialmente para ser utilizada en gatos y en gatos con modelos de dolor musculoesquelético, que podría ser, por supuesto, modelo de dolor musculoesquelético postoperatorio o un modelo de dolor muy, muy, muy común en gatos, que son los modelos de dolor oculto. Esos gatos que llegan a la clínica y el propietario te dice, doctor, no sé qué tiene, está muy raro, algo le pasa a mi gato y tú ves al gato y pareciera que no le pasa nada y haces una consulta, por decirlo de alguna manera, tradicional y no encuentras nada y tomas exámenes de sangre y todo sale bien
y probablemente ese gato lo que tiene es un modelo de dolor oculto basado en su estilo de vida. Son gatos que todavía salen, que todavía interactúan con otros gatos, y cuando el propietario cree que el gato está durmiendo en el sofá, realmente el gato lo que está es buscándose lo que no se le ha perdido en la calle, en la urbanización, en el barrio, donde sea. Y por supuesto, su comportamiento estoico nos limita la manera de identificar el dolor musculoesquelético de manera eficiente. Así que podemos utilizar esta escala a partir de ahora. Te la sugiero y te va a dar un abordaje más preciso de lo que está pasando con el gato. Es una escala de 4 páginas, pero es bastante sencilla de llenar y de obtener la información. La escala de Penn State es una escala muy facilita de hacer, en mi opinión, muy facilita de hacer. La haces muy rapidito cuando ya has cubierto la curva de aprendizaje, la haces en 2, 3 minutos máximo. Y eh, utilizo esta escala cuando tengo muchos pacientes hospitalizados. Tienes muchos pacientes hospitalizados, tú les puedes hacer Penn State a todos, y si notas que alguno de los que tienes hospitalizados se sale considerablemente de los valores que tú esperarías, entonces podrías aplicarle una escala eh, un poco más compleja como Botakatu o Glasgow, o ponerlo en una página de Melbourne, por ejemplo. Pero, por ejemplo, esta podría ser la escala que tú podrías utilizar día a día para rápidamente saber cuál es el estado asociado a dolor en tus pacientes. También comienzan, ya hay escalas, digamos, mucho más especializadas, asociadas inclusive a condiciones patológicas per se. Estamos hablando del COAST, que evalúa, es una herramienta que evalúa el comportamiento doloroso de los pacientes ya con una condición clínica particular, y nos estamos refiriendo a la osteoartritis, donde vamos evaluando diferentes consideraciones en el paciente, y a partir de allí nosotros podemos decidir si esa enfermedad osteoartrítica, que ya está previamente diagnosticada en el paciente, esta es una condición, por supuesto, que no podemos negociar. Esta la aplicamos en pacientes que ya están radiográficamente con historia clínica y con imaginología de enfermedad osteoarticular degenerativa. Estas son, de alguna manera, nuevas escalas que estamos utilizando, y son escalas de calidad de vida que usamos en pacientes que tienen diferentes modelos de dolor crónico y muy especialmente modelos de dolor oncológico. La POFAP es una escala de calidad de vida. Helsinki, que es una de las escalas que utilizamos en el Servicio de Medicina del Dolor acá en Ciudad de México, también es una escala de calidad de vida. Y son importantes las escalas de calidad de vida porque nos permiten medir la percepción del propietario de lo que está pasando con su perro, con su gato. De hecho, Lap of Love es una escala que el propietario se lleva a casa y él la va llenando. Y según nuestros requerimientos, cada 24, 48, 72 horas nos manda la información, y nosotros, inclusive sin la necesidad de que el paciente venga todos los días a la consulta con lo que eso representa, pues por supuesto podemos ir haciendo algunos ajustes. Entonces son escalas de calidad de vida. Después tenemos, digamos, herramientas que ya no son escalas, sino equipos ya especializados que nos permiten de alguna manera predecir lo que está ocurriendo con los pacientes. El force plate es el plato de fuerza que mide la presión con la que un paciente con algún grado de enfermedad ortopédica pueda ejercer o no sobre este plato, y se grafica, y a partir de esa gráfica podemos ver, por ejemplo, cuál de los 4 miembros del perro que sale en la imagen, aquí probablemente sea muy obvio porque tenemos que tiene un medio de fijación, está apoyando menos, y en consecuencia poder considerar que es el que le duele más.
Antes o en principio era una herramienta que funcionaba especialmente en perros y en caballos y hoy hay pues, prácticamente para todas las especies. Otro equipo que nos permite de alguna manera entender lo que pueda estar pasando con nuestros pacientes adoloridos es la termografía. Estas son cámaras especiales que toman imágenes de los pacientes y son capaces de medir la temperatura corporal en diferentes partes de su cuerpo, pero acá un detalle muy, muy importante, recuerda que tienen que ser cámaras de termografía médica, porque existen cámaras de termografía para otras situaciones y otras condiciones, por ejemplo, que miden el estatus de termografía de las paredes, de las vigas, de las columnas, en arquitectura y en ingeniería, y esas no necesariamente sirven o funcionan para medicina veterinaria o para medicina en general, pero las de termografía, que es algo que estamos justamente ahora considerando y aprendiendo, nos permite ver, dependiendo del color, qué lugar puede estar generando más temperatura y a partir de ese aumento de la temperatura poder asociarlo a un evento inflamatorio y a partir de ese evento inflamatorio poder asociarlo a un evento doloroso. Todo esto siempre, siempre de la mano de una historia clínica precisa y correcta, porque si por ejemplo un día te llega una jirafa a la consulta, que ya cada día la gente tiene pacientes más extraños, pues no te extrañes que un día te pidan salir un momentico a la calle porque el propietario trajo su jirafa que tiene mascota y si le haces termografía, pues vas a ver que su cuello siempre está inflamado, pero es una inflamación controlada asociada a la manera como funciona esa parte de su cuerpo. Solo un comentario, no sea que un día te traigan una jirafa y te agarren allí desprevenido. Esto es el equipo que utilizamos nosotros en el servicio de medicina del dolor. Es un monitor de actividad parasimpática que monitorea o que hace o que podría hacer un monitoreo de la actividad cardionociceptiva, porque sabemos que hay una relación directa y estrecha entre la actividad cardíaca y la función del sistema nervioso autónomo, que es lo que finalmente mide este monitor, que se llama monitor de actividad parasimpática, PTA, y que es una herramienta muy, muy útil en toda la práctica clínica, porque el monitor de actividad parasimpática en principio lo usamos dentro del quirófano para evaluar el equilibrio del sistema nervioso autónomo del paciente antes, durante y después del evento quirúrgico. Y también nosotros hemos decidido utilizarlo en pacientes absolutamente conscientes, es decir, pacientes que vienen al servicio de medicina del dolor, para poder correlacionar la actividad autónoma de este paciente que ya tiene un diagnóstico clínico, por ejemplo, de enfermedad articular degenerativa, de enfermedad oncológica o de algún modelo de dolor neuropático, con el potencial desequilibrio autónomo que pueda tener en cuanto a la proporción simpático-parasimpático, y sobre todo nos ha servido para poder evaluar el impacto que tienen los fármacos en este paciente. Y yo creo que una de las funciones más importantes e impactantes que le hemos encontrado hoy en día es hacer que el propietario de un paciente, viendo los números que hay en el monitor y que nosotros, por supuesto, previamente le explicamos, pueda entender de manera más clara lo que pueda estar pasando con su perro o con su gato. Yo creo que ahí es donde más hemos ganado utilizando el PTA fuera del quirófano. Y esta última escala, que es de las más novedosas que se tienen en medicina veterinaria, esta escala que asocia la expresión facial del gato con potenciales modelos del dolor, es la Feline Green Scale. A mí me gusta llamarla la escala de la mueca felina, ¿sí? Este grupo, liderado por la doctora Beatriz Monteiro y el doctor Paulo Stegal, lo que hicieron fue poner cámaras en las aulas donde estaban los gatos para poder ver
la posición de las orejas, de los ojos, de los bigotes, antes del evento quirúrgico y potencialmente doloroso como una ovariohisterectomía y en el posoperatorio inmediato, y pudieron correlacionar justamente, y repito, la posición de las orejas, de los ojos y de los bigotes con fenómenos dolorosos. Y, y no es que para que ustedes lleven adelante, utilicen esta escala, tienen que tener una GoPro en la jaula evaluando el dolor, no, porque ya la escala, pues cuando la empiecen a utilizar, ustedes van a tener las diferentes imágenes gráficas que van a poder comparar con su eh, paciente felino. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? O mejor aún, ¿para qué hacemos todo esto de tratar de evaluar el dolor en los pacientes, ya sea en el evento quirúrgico o en modelos de dolor crónico, como vimos algunas herramientas que estuvimos compartiendo allí? ¿Por qué es tan importante, doctores, saber si a mi paciente gato o a mi paciente perro le puede estar doliendo esto que le acabo de hacer yo o esa condición que él ya traía? A ver, si yo me imaginara lo peor que le podría ocurrir a mi paciente, en algún momento de mi vida profesional pensé, bueno, lo peor que le puede pasar es que se muera. Ay, ¿cómo yo voy a manejar eso, que se muera mi paciente? En el transcurso que iba yo evolucionando como médico veterinario, me di cuenta que muchas veces en algunos pacientes lo mejor que les podía pasar era que murieran, para que no tuvieran que seguir enfrentando esa enfermedad tan penosa que tenían. Después dije, bueno, está bien, sí, hay algunos que se van a morir y que inclusive es bueno que se mueran porque ya no están sufriendo. Ahora, lo peor que le puede pasar a mi paciente es que algo le duela. Y por supuesto para eso nos hemos estado entrenando, educando, formando y teniendo el gusto de compartir con ustedes durante mucho tiempo ya ideas alrededor de este tema. Y aún así, asumiendo que teníamos bastante clara la situación, había otras cosas peores que podían ocurrirle a mi paciente. ¿Y qué tal si ahora lo peor que le puede ocurrir a mi paciente es que le duela, pero ahora para siempre? Es decir, que desarrollen algún modelo de dolor mal adaptado, de dolor crónico. Y bueno, sí, hay muchos pacientes que ya tienen esa condición. Hay algunos números impactantes que hablan que 4 de 5 pacientes de 7 años o más tienen algún modelo de dolor crónico. Pero lo peor que le puede pasar a mi paciente, y esta es mi opinión personal, es que tenga un dolor que además va a ser para siempre, pero que sea un dolor que yo se lo provoqué a mi paciente a partir de no entender un fenómeno que se llama la cronificación del dolor. Y si bien habrá algún guiño en lo que queda de plática a algunos pacientes que ya tenían condiciones dolorosas, este es un tema que previamente hemos tocado y que vamos a refrescar. Vamos a hablar básicamente de pacientes a los que no les duele nada y que después de venir un evento absolutamente electivo como una OVH o una orquiectomía, se convierten en pacientes con modelos de dolor crónico. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo para que el dolor se cronifique. Los eventos quirúrgicos, la cirugía en sí es un factor de riesgo muy, muy importante. El uso incorrecto de opioides y por supuesto hay factores asociados directamente al paciente que no tienen que ver con nosotros, pero que si no los identificamos, no los consideramos y no intentamos tratarlos, por supuesto va a haber mayor posibilidad de que ese paciente se cronifique y que inclusive llegue a generar algún modelo de dolor severo. Cuando pensamos en la cirugía como evento, pues por supuesto pensamos en la lesión nerviosa que ocurre cada vez que pasamos el bisturí sobre el tejido y que por supuesto puede ser tan simple, entre comillas, como una incisión de piel o una incisión abdominal hasta una amputación de un miembro,
Pues cada vez que incidimos cortamos fibras nerviosas que no se van a volver a reconectar de manera correcta y de manera eficiente. ¿Sí? Hay un factor de riesgo mayor en los abordajes quirúrgicos abiertos que en los abordajes laparoscópicos. Y que si bien el abordaje abierto sigue siendo una práctica habitual en la clínica veterinaria y que lo que queremos es que más temprano que tarde la cirugía laparoscópica sea una herramienta del día a día en la práctica veterinaria, pues todavía falta un rato para llegar a eso. Mientras tanto, seguramente seguiremos haciendo los abordajes abiertos tradicionales. Y aquí quiero hacer un comentario puntual. Es como eh, una regla no escrita de quirófano. Herida pequeña, problema grande. Herida grande, problema pequeño. Hacer una herida de 1 centímetro no es hacer una laparoscopía. Porque cuando tú haces una laparoscopía, introduces un instrumento que te hace ver todo dentro de la cavidad abdominal. Además, utilizas gas para distender los tejidos y hay cámaras que aumentan el tamaño, en fin. Mientras que hacer una heridita de 1 centímetro o 2 para meter un gancho y ponerte a pescar el útero hasta que después de 4, 5, 6, 10 intentos lo sacas. Eso no es laparoscopía. Los tiempos quirúrgicos mayores a 3 horas tienen un mayor impacto sobre la cronificación del dolor y el uso de anestesia inhalada por la posibilidad de excitar a nociceptores periféricos. El uso indiscriminado de opioides que desarrollan esta condición que se llama o que se podría llamar hiperalgesia asociada a opioides, cuyo manejo principalmente se hace con ketamina y los factores asociados al paciente, que ya tenga un síndrome doloroso preexistente, que tenga alguna predisposición genética como gen de resistencia a múltiples fármacos, que tenga problemas de estrés y comportamientos y otra vez, más las hembras que los machos, más los pacientes muy jóvenes, más los pacientes obesos. Pero ahora, ¿cómo evitamos esta cronificación del dolor? Bueno, hay básicamente diferentes herramientas con las que contamos. En el número uno, en el top de la lista, la anestesia regional, que sin duda alguna es probablemente la técnica anestésica que más ha evolucionado en la medicina veterinaria en los últimos 5 años, diría yo. Ya hoy es súper común que colegas de toda Latinoamérica hagan bloqueos ecoguiados con neuroestimulación, utilizando fármacos que ni siquiera son anestésicos locales tradicionales como lidocaína. En fin, es probablemente lo que más ha evolucionado y también lo que más requiere una curva de aprendizaje en nosotros los médicos veterinarios. Pero hay algo que tú puedes hacer ya mismo, mañana en la mañana, cuando regreses a tu hospital, o si es que llegas a tener una emergencia en la noche, ojalá que no, ojalá que hoy puedas dormir tranquilo y te recuperes de un día largo de trabajo, pero algo que puedes hacer ya y que no requiere de esta curva de aprendizaje y que es técnicamente una anestesia regional, es comienza a bloquear tus heridas o las heridas de tus pacientes, ¿sí? Lidocaína o bupivacaína o ropivacaína. La utilización de ketamina y amantadina como antagonistas NMDA que previenen no solo la hiperalgesia inducida por opioides, sino que hoy en día ya sabemos que las dosis tradicionales de ketamina que utilizábamos hace un par de años, probablemente de medio miligramo por kilo, y que estamos súper contentos con ella, hoy en día consideramos una dosis bastante menor, hasta a partir de 0,15 miligramos por kilo. Los gabapentinoides, que hoy en día los utilizamos antes del evento anestésico y después del evento anestésico. Los inhibidores de ciclooxigenasa, estos son los AINES y entender su efecto central, la lidocaína endovenosa, los bloqueadores de agentes TRPV1 y por supuesto el manejo del estrés y el comportamiento como parte de la terapia analgésica. Miren esta información que interesante. Los gases halogenados, muy especialmente el halotano, afortunadamente ya
prácticamente no se utiliza alotano en medicina veterinaria, pero potencialmente el isoflorano, por su efecto irritante, podría seguir en cierta medida provocando este efecto. Son capaces de activar receptores nociceptivos periféricos que paradójicamente aumentan la inflamación postoperatoria. Es decir, que cuando usamos anestesia general por gases anestésicos, podríamos estar aumentando la inflamación postoperatoria. Y estoy diciendo yo con esto que no utilicemos anestesia inhalada en nuestros pacientes de ninguna manera. Estoy diciendo que siendo esta una técnica cada vez más y más común en la práctica veterinaria para llevar adelante los procedimientos anestésicos de manera correcta, segura, eficiente e inclusive más económica que otras técnicas anestésicas, pues consideres este factor y consideres fármacos para evitar esta inflamación postoperatoria. Estamos hablando de AINES, estamos hablando de gabapentinoides, por ejemplo, estamos hablando de microdosis de ketamina. Hay una relación directa entre la severidad del dolor agudo que hay en el posquirúrgico inmediato y el desarrollo de la cronificación del dolor. Por eso, ser muy agresivos en el manejo del dolor agudo disminuirá en gran medida el desarrollo del dolor crónico. Estos bloqueos, la utilización de bloqueos, que repito, ya lo hablamos antes, de que se pueden hacer ecoguiados con neuroestimulación, con agujas cada vez más especiales, con fármacos cada vez más especiales, pero los bloqueos intraperitoneales y bloqueos incisionales en una ovariohisterectomía, es decir, colocar fármacos dentro del abdomen y sobre la incisión quirúrgica, es una técnica simple, de bajo costo y de alto impacto en la recuperación y en la posibilidad de evitar la cronificación del dolor en nuestros pacientes veterinarios. La ketamina, un fármaco que por supuesto usamos y seguiremos utilizando, que tiene esa condición farmacológica de bloquear los antagonistas NMDA para que se produzca menos glutamato, siendo este un neurotransmisor excitatorio muy abundante, pues menos glutamato, menos excitación. Y una de las cosas más importantes que hace la ketamina en el transquirúrgico, cuando se utiliza a dosis subcatalépticas, es decir, entre 0,15 y medio miligramo por kilo y no más, es activar, promover la actividad de las vías inhibitorias descendentes, de las que vienen del cerebro. Porque al haber menos excitación en la médula, estas vías descendentes van a tener un efecto de mayor impacto positivo, obviamente, en el paciente. Los gabapentinoides, pregabalina o gabapentina, que lo que hacen es actuar ahora sobre las vías ascendentes, la ketamina sobre las descendentes, los gabapentinoides sobre los ascendentes, y hoy en día para estos eventos programados, electivos, como una ovariohisterectomía o una orquiectomía, los utilizamos desde antes del evento anestésico y quirúrgico. Estamos hablando de al menos 8 horas antes, pero lo ideal es unas 24, 48 horas antes, y después de la cirugía, hasta 2 semanas después de la cirugía. De los AINES, lo que más me interesa hoy en día es que no olvides que tienen la posibilidad de atravesar la barrera hematoencefálica de manera eficiente y a partir de allí no tener un efecto únicamente local, sino también central. La lidocaína, pero por la vía endovenosa, que hoy en día sabemos que inclusive en gatos, sí, lidocaína en gatos por la vía endovenosa podríamos hacer, si tenemos un gato con un modelo de dolor muy, muy impactante y este gato no es candidato a recibir otros fármacos como opioides o alfa-2 agonistas, podemos hacer infusiones de hasta 2 horas de lidocaína sin poner en riesgo al gato. Y los bloqueadores de canales TRPV1, que la verdad esto que les muestro acá
es un comentario interesante porque habla del impacto que tiene algo que se llama la resineferatoxina, que se obtiene de un cactus, es una toxina que se obtiene de un cactus y que está asociada a un elemento que es muy, muy, muy picante y que su inyección intraarticular puede a largo plazo inhibir los bloqueadores TRPV1. El tema, lo interesante, es que hay otros fármacos que no necesitamos obtener de un cactus de manera experimental y mucho menos inyectarlo dentro de la articulación para lograr lo mismo. Me estoy refiriendo a fármacos como el metamizol, que es un profármaco que, entre otras cosas, hace que bloquea la actividad de estos receptores TRPV1 sobre la membrana neuronal. Y por supuesto, la modulación del estrés, que es tan o más importante como todos los fármacos que utilizamos. Y esta es una pequeña evidencia que hemos tenido el gusto de generar en México con gatos mexicanos que son bien, empieza por Chin y termina por Gones. Digo, como no puedo decir palabrotas acá, pero ustedes la juntan y ya saben lo que dice. Y el impacto que tiene, por ejemplo, en esos gatos o en nuestros gatos mexicanos, las feromonas sintéticas de gato y todo esto evaluado con el monitor de actividad parasimpática. Y la conclusión rápida de este trabajo es que los gatos que se enfrentaron a la feromona, al Feliway, tuvieron una actividad parasimpática casi 40% mayor, lo cual es beneficioso frente a gatos que no se enfrentaron a la feromona. Y concluyendo, doctores, recuerda que debemos identificar el dolor para poder tratarlo, porque su entendimiento y su manejo es bastante complejo, que no existe así como no existe una herramienta única para evaluar el dolor, tampoco existe una intervención única para prevenir que se desarrolle el dolor y los modelos de dolor crónicos, que mucha de la investigación actual está dirigida básicamente al rol que juega la microglía, y hay que ser muy, muy agresivos en el tratamiento agudo del dolor agudo para evitar el dolor crónico. Y por supuesto, no olvides controlar el estrés. Finalmente, el último comentario, recuerda, el dolor es una enfermedad que podemos evaluar, una enfermedad que podemos medir, una enfermedad que podemos tratar, pero que si se llega a cronificar, es una enfermedad que no tiene cura. Así que es mejor prevenir que lamentar. Muchísimas gracias nuevamente a Maiko, a mis amigos de Remevet por la oportunidad de compartir ideas y emociones. Aquí les dejo mi cuenta de Instagram para los que no la tengan, donde siempre estamos allí compartiendo esto que hacemos, ideas y emociones alrededor de la medicina veterinaria, y mi correo electrónico por si te interesa algún artículo que yo con muchísimo gusto te pueda compartir. Así que nada, podemos ir un poco a ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Aquí estamos. ¿Sí? Si hay alguna pregunta en el chat, vamos a ver el chat. Buenísimo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Delia García, buenas noches, doctor. ¿Cómo puedo evaluar a mi paciente sin estos equipos? Delia, puedes usar pues algunas de estas escalas que te compartí y que si quieres con muchísimo gusto te las podemos hacer llegar. Estamos hablando de Glasgow, estamos hablando de Melbourne, estamos hablando Botakatu, con muchísimo gusto. Estas son las escalas que podrías utilizar. Mario Méndez Méndez, mi tocayo. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es su protocolo analgésico pre y postquirúrgico por una VH electiva? Gran detalle, tocayo, no hay protocolo. Diseñamos estrategias analgésicas a la medida de las necesidades de cada paciente. Probablemente tu pregunta podría ser, Mario, ¿qué fármacos podrías considerar en un paciente que viene a un procedimiento electivo como una OVH? Yo te podría decir, tocayo, mira, consideraría sin duda alguna utilizar AINES,
consideraría sin duda alguna utilizar gabapentinoides. Hoy en día he usado en muchos de mis pacientes bloqueadores TRPV1 como la dipirona, el metamizol. Eh, dependiendo, dependiendo del, del paciente, podría utilizar opioidérgicos. Por ejemplo, si es un gato, sin problema puedo utilizar tramadol o tapentadol. Sin duda alguna, en una ovohisterectomía haría un bloqueo intraabdominal con ropivacaína y haría un bloqueo de la herida también con ropivacaína o con lidocaína. Y finalmente, como te digo, tocayo, lo que necesita el paciente, tú te ajustas a sus necesidades, porque un protocolo es algo que se hace siempre igual y ningún paciente se parece al otro. María Fernanda, ¿en dónde puedo conseguir las escalas que presentó? Mafer, la verdad es que la gran mayoría de esas escalas están absolutamente libres en internet, en diferentes idiomas, inglés, español, algunas que son en portugués están en portugués. Pero si quieres, a través de mi cuenta, de mi correo electrónico, yo con muchísimo gusto te las puedo compartir. Déjame poner aquí mi correo electrónico. Ya lo pongo. Ahí está mi correo electrónico. ¿Qué opino de la buprenorfina, Catherine? Bueno, opino que es una opción más de mi arsenal terapéutico que no tiene el impacto de otros fármacos como la morfina. Ya casi no usamos morfina, pero como el fentanil o el remifentanil, pero tiene una ventaja y es que es fácil de conseguir, funciona muy, muy, muy bien en gatos y sí tiene un aporte analgésico importante. Rocío, ¿cuál es la relación que hay entre el monitor de PTA y el electrocardiograma? Rosy, es que a través del electrocardiograma, de esa imagen del electrocardiograma y de la variabilidad del ritmo cardíaco, que es la distancia en milisegundos entre las ondas R, es que se obtiene la energía en la que está funcionando el sistema nervioso autónomo de este paciente y su valor de actividad parasimpática. Carla, para dolor crónico en animales gerontes, ¿cuáles son los medicamentos más adecuados sin afectar mucho riñones e hígado? Bueno, todos los fármacos tienen un impacto mayor o menor sobre el sistema hepatorrenal de los pacientes, sobre todo si se utilizan de manera crónica, que es como se utilizan los pacientes con estos modelos de dolor. Podemos seguir utilizando AINES siempre y cuando hagamos controles de toxicidad, que es evaluar la función renal y hepática de, de este paciente en la medida que los utilizamos. Podemos usar gabapentinoides, pero hay un fármaco que tiene un impacto mínimo sobre la función hepatorrenal y un impacto máximo sobre la modulación del dolor en el sistema nervioso central de los pacientes con dolor, valga la redundancia, y me refiero al CBD, al cannabis medicinal, con sus diferentes ratios en sus diferentes posibilidades. Astrid, dosis de lidocaína para gatos intraperitoneal entre 1 y 3 miligramos por kilo. Astrid. Gracias a ti, tocayo. A ver. A ver si hay alguna otra pregunta que aparezca. Con muchísimo gusto. Compartimos. Gracias a ti, Gabriel. Muy bien.
ver. Me estoy refiriendo, Paula, al CBD, cannabis medicinal. Ah, se te fue la... Bueno, sí, eso pasa. Creo que ya no tenemos Buenísimo. más preguntas, ¿no? La charla muy buena, como siempre, Mario, muchas Y felicidades. si no, pues ya. Y recuerden que la Exacto. retransmisión es el domingo de las 8 de la mañana. Aquí tenemos otra pregunta. Ya hablamos de la buprenorfina. Dijimos que la utilizábamos, que era una herramienta muy útil en gatos. Catherine, es más, creo que hasta tú mismo creo que hiciste la pregunta, no lo sé. Sí es verdad que es menos potente que el fentanil o el remifentanil, pero estas son opciones que solamente utilizamos en la consulta, en el hospital. Pues la buprenorfina es un fármaco que inclusive puede mandarse a casa. Freddy Figueroa, su experiencia con analgésicos homeopáticos y naturales, absolutamente ninguna, Freddy. Yo el único fármaco, si es que tuviese que ponerle ese adjetivo de homeopático o natural, es el CBD, y para mí el CBD es un fármaco como la gabapentina o como el carprofeno o como el fentanil. Así que con el resto de las opciones homeopáticas o naturales, mmm, prácticamente ninguna. ¿Cómo paso de una función continua de fentanilo a tramalo Aines para evitar efectos adversos del opioide? Pregunta Javier. Bueno, las infusiones de fentanilo tienen un efecto residual muy corto. Una vez que tú cierras la infusión, más o menos entre 15 y 20 minutos, ese fentanil ya desapareció de circulación. Así que si es un perro, no utilizaría tramadol. Y si es un AINES, pues entonces podría inclusive utilizarlo a la par de la infusión. ¿Qué opina de la anestesia disociativa? Que no es una anestesia. Eso opino. Que una anestesia debe incluir hipnosis, amnesia, relajación muscular, analgesia y equilibrio del sistema nervioso autónomo. Pues creo que ya no tenemos más preguntas, Mario. Buenísimo. Igual ya saben que estamos en contacto y aquí está, y ahí están mis redes sociales y mi correo electrónico y es muy fácil conseguirme por allí. Sí, así es. Pues bueno, pues te agradecemos por la charla, a ustedes por su asistencia. Recuerden que la charla tiene una retransmisión el domingo de las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Simplemente Vale. tienen que ingresar a la plataforma y en webinars ahí la podrán obtener. Pues agradecemos como siempre el apoyo de Maiko, Mario, te agradecemos como siempre. Un abrazo a Vale. todos, cuídense mucho. Terminamos. Descanse. Buenas noches.